Hola a todos. ¿Me confirma si me pueden escuchar bien, por favor? Me escriben ahí por el chat. Sí, se escucha sin problema. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar hoy día con nuestra tercera sesión de capacitación en algunos temas de Azure. Eh, Igual, un poco para manejar la expectativa, recuerden que todos estos cursos de Azure, los cursos básicos duran alrededor de 20 horas, después los cursos de administración son 40 horas, entonces nosotros estamos tratando de compactar lo más posible y dar una mirada a todo lo que podamos en poco tiempo. Entonces, la idea de un poco el contenido de estas sesiones era ver cosas que llamaran la atención, que uno podría ocupar más en el día a día. Así que espero que les vaya sirviendo un poco el contenido que estamos revisando. Bueno, continuamos hoy. Entonces, hoy vamos a seguir con la parte de la automatización y la creación de recursos. Vamos a ver lo que son las plantillas RM, cómo es el modelo de Azure para desplegar recursos de forma automatizada y con qué herramientas nosotros también podemos utilizar para integrarnos a Azure y desplegar recursos. Ayer ya estuvimos viendo Visual Studio, pero a pesar de que hoy día también vamos a ver un poco de Visual Studio, vamos a ver ahí otra herramienta similar. Eh, entonces, bueno, mi nombre es Rodrigo Núñez. Creo que ya estoy viendo los mismos que se están conectando los demás días. Eh, entonces, bueno, mi experiencia en Azure son alrededor de 3 o 4 años trabajando en implementaciones, despliegue, administración y monitoreo de la plataforma. Últimamente también aplicando todos los temas de seguridad que obviamente no hay que dejar de lado y hoy día mucho menos. Bueno, entonces el día uno partimos con la introducción a lo que era Microsoft Azure, vimos un poco de conceptos de administración, pero vimos también qué era lo que caracterizaba una nube como tal y los tipos de nube que podría tener uno ver en la compañía. Ayer estuvimos viendo la creación de los sitios web, ocupamos algunos sitios, creamos unos sitios directamente a través del Marketplace de Azure, a nivel de WordPress, interactuamos con las bases de datos, creamos después un sitio web personalizado con una solución que encontramos en GitHub y esa solución levantaba un sitio web y quedaba enganchado directamente a esta base de datos. Y podríamos después nosotros, autorizando la IP, que en este caso es mi IP pública, que estoy en mi casa, podía yo conectarme por Management Studio directamente a esa base de datos a consultar la información. Entonces, hoy día, como continuamos con la parte de automatización en la creación de recursos, vamos a ver un poco, repasar algunos conceptos que nos vamos a encontrar con lo que vamos a ver. Esto igual es parecido un poco a lo que vimos ayer. ¿Qué es lo que es Resource Manager? Resource Manager es un modelo de administración en Azure es como una capa de administración que me permite gestionar mis recursos de forma consistente. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar con todos los recursos que yo tenga dentro de mi grupo de recursos como una solución, o sea, como un grupo único. O sea, yo puedo revisar tareas, actualización, despliegue, todo de manera coordinada. Eh, Utilizando obviamente las herramientas que yo me sienta más cómodo utilizar, pero si tengo que levantar una granja más o menos grande de servidores compleja y esta granja tiene que ocupar máquinas virtuales, base de datos, redes virtuales en Azure, unidades de storage, todo esto yo a través de Resource Manager lo puedo crear y como hago un despliegue a nivel en forma grupal, como una solución integrada, este mismo despliegue me va a crear y me va a ordenar automáticamente cuáles son los primeros recursos que se deben crear para soportar los siguientes recursos. Por ejemplo, no sé, si voy a lanzar una granja de servidores con unos balanceadores de carga, etcétera, lo primero que me va a crear son las redes virtuales. ¿Por qué? Porque después que yo creo las redes virtuales, voy a poder crear los objetos, el almacenamiento, en donde voy a guardar mis máquinas virtuales, los discos duros de estas, y después voy a crear las máquinas virtuales. ¿Por qué? Porque las máquinas virtuales van a hacer uso de este almacenamiento, van a hacer uso de alguna dirección IP que está dentro de las subredes que yo declaré en la Virtual Network, y así todo esto va siendo un despliegue coordinado de recursos.
Entonces, vean a Resource Manager como por defecto la forma de administrar que tiene Azure, o sea, la forma unificada de administrar sus recursos. Algunas características cuando yo hago despliegue a nivel de Resource Group. Recuerden que los Resource Group los vimos ayer y eran estos contenedores, agrupaciones lógicas de recursos. Entonces, los recursos que yo despliego en los Resource Group únicamente pueden existir en un único Resource Group. No pueden estar en otro, no pueden, o sea, no hay factibilidad de que sea así. Tampoco, una vez que yo creo los Resource Group, no pueden ser renombrados. ¿Qué pasa si yo me equivoqué o no sé, yo creé estos recursos cuando partió Azure acá en Chile hace 5 años y ahí no había mejores prácticas de nomenclatura? ¿Qué puedo hacer yo ahora? Puedo crear un nuevo Resource Group con la nomenclatura o las buenas prácticas que yo decida, con la etiqueta, etcétera. Y luego puedo mover los recursos a ese nuevo Resource Group. ¿Por qué? Porque no hay problema en mover los recursos a un Resource Group porque el Resource Group solo es una agrupación lógica de estos recursos. También los Resource Group pueden contener diferentes tipos de servicios. O sea, un mismo Resource Group puede contener una red virtual, puede contener una máquina virtual, una base de datos PaaS, un sitio web PaaS, algún servicio cognitivo. O sea, soporta una variedad de recursos. Los recursos, o sea, los grupos de recursos pueden tener recursos que pertenezcan a distintas regiones. O sea, yo puedo tener mi grupo de recursos que esté en Estados Unidos, pero quizá los app service que vimos ayer en los sitios web van a estar en Brasil. Voy a tener algunas máquinas virtuales en el este de Estados Unidos, otras en el oeste de Estados Unidos. O sea, no quiere decir que solamente, o sea, si yo creo un grupo de recursos y digo que va a estar en una región, todos los recursos me va a limitar a que estén en esa región. Eso no es así. O sea, y ahí seguimos reforzando. Sigue siendo los Resource Group un contenedor lógico de estos recursos. Bueno, ¿qué pasa? Y ayer me hicieron una pregunta parecida a esto. ¿Qué pasa cuando yo necesito mover recursos de un grupo de recursos a otro? Cuando se mueven los recursos, tanto el Resource Group de origen como el de destino, o sea, el Resource Group de destino puede existir o yo lo creo durante la tarea de mover estos recursos, estos dos grupos de recursos son bloqueados durante la operación. Y los servicios que no pueden ser movidos es Active Directory Domain Services, un servicio de Active Directory como servicio que proporciona Azure, servicio de Express Route y Site Recovery, además de algunos otros servicios de red que alguna IP pública, Virtual Network, que a veces no llega, o sea, no soporta que sea tan transparente el moverlo de recursos. Bueno, y hoy día lo que vamos a ver son las plantillas RM. ¿Qué son las plantillas RM? Son archivos JSON, son archivos JSON que yo voy declarando cómo se tiene que crear un recurso. Voy poniendo las variables, los parámetros. Por ejemplo, estos parámetros pueden ser cuál es el nombre de una máquina virtual que voy a crear, cuál va a ser el nombre del administrador local, cuál va a ser su password. Puedo poner algunas variables que yo las voy a dejar directamente en el código para que no me lo pregunte como parámetro. Por ejemplo, a cuál va a ser la dirección IP de esa máquina, a qué red virtual va a pertenecer. Entonces, todo esto yo lo voy declarando en este archivo JSON. ¿Y cuál es la idea de esto? O sea, hace que mi despliegue sea más consistente. ¿Por qué? Porque si yo logro crear una máquina virtual que ya cumpla todos los estándares que yo tengo a nivel de compañía, cuando tengo que crear una segunda, una tercera máquina virtual, me evito el tener que ir al portal de Azure, ir a crear la máquina, ir a elegir las opciones una por una, sino que yo puedo tomar esta misma plantilla y lo único que lo voy a hacer es cambiar el nombre de la máquina. Y voy a poner las mismas configuraciones que puse la vez anterior. Entonces, un poco promueve que yo reutilice este tipo de plantillas para crear mis recursos. O sea, ahí yo voy a tener mi estándar para la instalación y creación de recursos. Esto también que me permite reducir las tareas manuales. No voy a tener que ir al portal de Azure a pasar las 5 ventanas del wizard de creación de un recurso, sino que únicamente me voy a la tarea crear plantillas, ejecutar deployment y declaro la plantilla y listo. Estas plantillas pueden llamar a otras plantillas y finalmente simplifica la orquestación en la creación de recursos.
más o menos el ejemplo que dábamos hace un rato. O sea, si yo tengo que hacer un despliegue complejo, un escenario complejo, una granja de servidores que tiene muchas capas, con esta plantilla RM yo puedo un poco dictar el orden con que se tienen que ir creando los recursos para que no hayan dependencias que estén faltando, etc. Aquí, bueno, hay dos lugares en donde nosotros vamos a ir a buscar nuestras plantillas RM. O sea, lo primero, sí o sí, yo siempre voy a tener la posibilidad de crear mis propias plantillas RM, pero en esta, o sea, en la actualidad ya no es necesario cabecearse tanto y tratar de desarrollar un script, una plantilla RM tan compleja. ¿Por qué? Porque existe una comunidad de Azure, tanto partners, clientes y el mismo personal de Microsoft, que crea su propia plantilla y la deja pública para que cualquiera de nosotros podamos ir a este sitio. Ahí está la URL del sitio, buscar estas plantillas y utilizarlas. O sea, yo voy, no sé, entro a esta plantilla, crear un estándar storage account, la pincho y me va a venir un botón ver en GitHub o desplegar Azure. Si yo le doy desplegar a Azure, se me va a ir a la pantalla directa, me va a preguntar dónde lo quiero dejar y se va a empezar a desplegar el recurso. Así de fácil. Entonces, ¿cuál es la idea de ocupar estas plantillas Quick Start? Es que yo no empiezo a hacer cosas que ya la comunidad ha hecho. O sea, no tengo, si quiero hacer un clúster de servidores o levantar una granja con servidores con un balanceador de carga, eso ya está hecho en Azure. Entonces, yo podría tomar esa plantilla como base y después podría unir más cosas, incorporar más cosas a esta plantilla. Entonces, no tengo que partir de cero. Y aparte sirve bastante para un poco conocer cómo es la estructura, cómo va funcionando la plantilla. Bueno, vamos a ver un poco acá. Vamos a hacer unas pruebas, un ejercicio. Primero, vamos a crear una máquina virtual. Vamos a tratar de hacer un escenario. Por ejemplo, que yo tenga dos máquinas virtuales y tenga un balanceador de carga público en Azure, que tenga una IP pública. Entonces yo, para entrar a estas máquinas virtuales que tenga dentro de Azure, tengo que entrar a través de la IP pública del balanceador. Y ahí el balanceador, dependiendo de la lógica que tenga, me va a mandar a una u otra máquina. Pero lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir comparando las velocidades que tenemos los recursos y por qué finalmente nos conviene un poco utilizar esta plantilla y por qué no hacerlo de forma manual. Entonces voy aquí, voy a crear un grupo de recursos. Aquí está, ejercicio 1, crear. Entonces me voy al Resource Group y, como dijimos, vamos a crear dos máquinas virtuales. Vamos a crear también el balanceador de carga. Entonces me voy aquí a añadir y estoy viendo la hora, son las 16:17. Más o menos a esa hora empezamos. Entonces ya, voy a buscar una máquina Windows Server 2016 Data Center. Le voy a dar un nombre a la máquina, nodo 1, donde la voy a dejar en el este de Estados Unidos. ¿Qué más? Es que voy a dar unas opciones de como set de disponibilidad. Que, o sea, no la voy a explicar ahora, después la vamos a ver en otra sesión, pero es un poco para repartir, o sea, un poco asegurarme qué pasa si Azure tiene que hacer una mantención de los data centers de Microsoft y yo necesito tener mis servicios siempre arriba. Entonces, si, por ejemplo, tengo una granja de 5 servidores y estos 5 servidores, para que funcione mi servicio, si yo únicamente tengo 3 arriba, hay 2 que se pueden, por ejemplo, apagar, que se pueden actualizar, reiniciar, y después que se reinician, esos otros 2 servidores van a seguir arriba y los otros 3 que estaban andando sí van a poder entrar a la actualización y reiniciar. Entonces, como para yo asegurarme que tenga cierta cantidad de servidores para tener arriba un servicio. Bueno, ahí me preguntaron qué función cumple un balanceador. Los balanceadores, piensen que son lo mismo que ustedes pueden tener a nivel on-premise. O sea, un balanceador de carga es, por ejemplo, que yo tenga un sitio web,
un sitio web público, y levante varias instancias, varias máquinas virtuales con la lógica, con el sitio web en estas máquinas virtuales, y si yo a nivel on-premise necesito que la carga se reparta, porque no quiero que todos vayan a uno de los nodos, le vamos a llamar en este caso, pero a alguna máquina virtual en particular, sino que se reparta la carga entre varios servidores, esa función va a cumplir el balanceador. O sea, va a repartir la carga, va a redireccionar las solicitudes que lleguen a través de, no sé, de internet o del usuario interno, las va a redireccionar de forma equitativa en base a los parámetros que yo diga. Por ejemplo, puede ser parámetros de rendimiento, los va a redirigir a la máquina internamente. Yeah. Entonces voy a crear una máquina Windows Server 2016. Vamos a elegir un tamaño. Vamos a elegir una B2S. Vamos a elegir aquí un nombre. Password. Ya. En este caso, vamos a dejarlo sin puertos públicos. Siguiente. Vamos a dejar con los discos por defecto. En este mismo ejercicio vamos a crear una red virtual. Y aquí voy a crear también la red virtual, o sea, la subnet por defecto. Nos vamos a dejar una IP pública para esta máquina virtual. No le vamos a poner un firewall mientras, porque a modo de prueba lo vamos a hacer así. Veo todas las validaciones que pasaron y le doy clic en Create. Entonces ahí empieza a validar todos los parámetros que yo le di en este wizard, que se fijaron que tenían, justo como había mencionado, tenía como 5 pantallas diferentes para configurar cada cosa distinta. Entonces partimos a las 16:17, son las 16:20 y recién, o sea, me tomó 3 minutos dar los parámetros para poder desplegar esta máquina. Entonces, bueno, aparte de que se está desplegando la máquina, se está desplegando también la Virtual Network. Entonces aquí empieza el proceso, aquí me dice la hora de inicio. ¿Ok? Entonces, bueno, vimos esta plantilla Quick Start en Azure. Mientras se hacen eso, me voy aquí a GitHub y yo encontré otra plantilla. Entonces esta plantilla me dice cómo crear un balanceador con 2 máquinas y configurar las reglas de nateo para el balanceador de carga. Entonces, esto ya está hecho. Aquí vamos a tomar el tiempo de cuánto yo me demoro en hacerlo en manual y cuánto lo podría hacer con una plantilla lista. Entonces aquí esta plantilla, si me voy a ver las opciones, me da desplegar a Azure o visualizar explorar en GitHub. Entonces me voy a GitHub, puedo poner las dos opciones y a veces puedo encontrar más detalles de lo que tiene esta plantilla. Pero ahora no me interesa ver el detalle, entonces le voy a dar aquí clic en Deploy to Azure. Voy acá, le doy en mi cuenta. Y creo que me muestra esta plantilla. Ya. Me muestra, bueno, los parámetros. Yo únicamente tengo que parametrizarlos. No tengo que pasar por las 5 pantallas que estuve viendo hace un rato. Entonces aquí vamos a crear un nuevo resource group. Se va a llamar ejercicio 2. Ok. Ahí está mi cuenta que le voy a dar a Azure Admin. La password. Y aquí voy a ir dándole nombre a la dirección IP pública, cómo se van a llamar las máquinas virtuales. Por ejemplo, VM nodo tanto. Porque ahí ya se creó la máquina virtual la otra. Entonces, volviendo a este paso, ¿qué debería hacer yo? Me voy acá para hacer el escenario que habíamos conversado. Me voy a ejercicio 1. Entonces ya tengo una de las máquinas virtuales. Tengo que crear ahora la segunda máquina virtual que voy a necesitar. ¿Qué nombre le di? Nodo 1. Voy a crear la segunda máquina virtual. Igual yo me voy a demorar poco, o sea, no es como uno que lo hace. Ahora ya, o sea, los parámetros ya los sé, lo estuve preparando, pero no siempre va a ser así. Entonces aquí voy a elegir cualquier zona. El tamaño de la máquina era B2S. Ok.
usuario. Recuerden que cualquier pregunta, idealmente lo hacen a través del audio, porque para yo no estarme preocupando ahí del chat. Clic en siguiente. Ya, entonces está la misma vignette que ya habíamos creado en el otro ejercicio. Tampoco le voy a poner IP pública. Siguiente. Me voy a revisar y crear. Paso la validación y vamos a dar clic en crear. Bueno, mientras está en eso, ya estamos viendo la plantilla que encontramos en GitHub. Entonces aquí yo le tengo que dar el nombre de la máquina virtual, el nombre al balanceador. Aquí, bueno, yo tengo que ir dando todos estos datos, o sea, no estoy pasando por las 5 pantallas como lo estoy haciendo en la otra parte, pero sí tengo que darle el nombre a los recursos. Esto también yo podría dejar automatizado completamente y que estos fueran variables dentro de mi plantilla. O sea, podría poner en duro el nombre de la máquina, las direcciones, todos estos nombres de las redes virtuales, yo lo podría hacer todo automatizado. En este caso, vamos a poner ahí, vamos a ver cómo sería hacerlo de forma manual. Cómo se va a llamar la NIC, cómo se va a llamar la IP pública. Cómo se va a llamar la VNet. Ya. Entonces, aquí encontré, bueno, cuál es el fabricante de la imagen, qué versión va a ser, Windows Server, y no me da opciones. Y miren, también me muestra pura máquina tamaño A0, A1, y yo no quiero ocupar esa máquina. ¿Qué puedo hacer ahí? O sea, yo ya ahí tengo que entrar a modificar la plantilla. Entonces, ¿dónde me voy? Aquí en este despliegue me voy a editar plantilla, y voy a ver los mismos parámetros que ahí me estaba preguntando, lo que yo estaba llenando. Entonces, lo primero, ¿qué quiero hacer yo acá? No me gusta quizás la máquina Windows Server 2012 R2. Entonces voy a tratar de ver si me acepta un Windows 2016 Data Center. Entonces voy y lo voy a cambiar acá. Tampoco, ¿se acuerdan que en las opciones me aparecen, no me aparecen máquinas, por ejemplo, las que estoy ocupando en el otro ejercicio que se llama la B2S, no aparece ahí. Entonces yo podría agregarla aquí mismo. Voy a ponerla como opción para que yo sí pueda utilizar otro tipo de tamaño de máquina. Entonces ahí le agregué estándar B2MS. Fíjense que estas son las variables, o sea, lo que estamos viendo son los parámetros. Los parámetros es lo que me va a preguntar la plantilla al momento de yo desplegarla. Pero muchos de estos parámetros yo lo podría cambiar a variables. ¿Y qué son las variables? Aquí las variables ya quedan todas, quedan declaradas directamente. Por ejemplo, en la parte que me pregunta los datos de aquí de la plantilla, no me está preguntando cuál va a ser el direccionamiento IP que yo voy a utilizar, sino que yo lo estoy declarando aquí directo. Pero aquí, si yo ya voy a ocupar una plantilla y tengo el direccionamiento IP que ocupo en la compañía, pongo aquí el prefijo, el espacio de direcciones y voy poniendo las subredes, le doy nombre a las subredes, le voy diciendo cuál es el espacio de direcciones de esas subredes. Voy haciendo aquí todo automatizado. Entonces, muchas cosas que son como parámetros, por ejemplo, el mismo sistema operativo o el mismo tamaño de la máquina, yo ya no lo dejo como un parámetro, sino que lo dejo como una variable. O sea, eso es lo que va a estar declarado. Siempre esta plantilla va a funcionar en base a estas variables. Entonces, así voy automatizando muchas más cosas. O sea, cada vez quizá utilizar menos parámetros y utilizar más variables. Entonces, aquí voy a dar la Windows 2016 Data Center. Estaba acá, ¿cierto? Sí. Me voy aquí. Mira, aquí me apareció ya como opción la estándar B2MS. Entonces ya parametricé todo. Por el otro lado ya terminó la otra máquina. Le digo aquí que acepto los términos y condiciones y el botón se llama comprar. Ahí depende de usted la suscripción de Azure. O sea, siempre va a ser, se llama comprar. No hay un nombre más bonito que diga desplegar, implementar. Entonces ahí está haciendo la validación. Validó que todos los parámetros estuviesen correctos. Y aquí dice que aquí encontramos un error. Veamos cuál es el detalle de ese error.
Lo único que hicimos es cambiamos el sistema operativo y el tamaño de la máquina. Hay una opción. No, todavía no se me actualiza. Mientras vemos eso, voy a ver la otra máquina que dejamos creando. Entonces, en el ejercicio 1 que estamos haciendo, ya tengo las dos máquinas virtuales creadas, tengo mi red virtual. Ahora, ¿qué debería hacer yo? Crear el balanceador. Me voy a dar clic en añadir y busco load balancer. Le doy clic en create. Entonces, aquí en el load balancer tengo que darle un nombre. Ignite Public LBL. ¿Dónde se va a ubicar? Lo voy a ubicar en el este de Estados Unidos. ¿Qué tipo va a ser? ¿Va a ser interno o público? ¿Por qué? Porque yo si tengo, por ejemplo, una arquitectura de una aplicación en capas, vamos a asumir, o sea, vamos a simular que estos dos servidores que estoy montando van a ser unos web servers que van a estar de cara a Internet. Entonces, en este caso tiene que ser el balanceador público para recibir las peticiones, las solicitudes. Entonces va a ser público. No tengo una dirección IP porque el balanceador tiene que tener alguna dirección IP. Entonces vamos a crear una nueva dirección IP. Nueva IP. Y más. Bueno, si la dirección IP que yo la quiero estática o dinámica, ya le vamos a dar una estática. Después, review and create. Y le doy clic en create. No me dio mayores detalles de error. Entonces, si no me dio más detalle, lo voy a hacer de nuevo. Resource Group. Ejercicio 2. Vamos a buscar el template que teníamos guardado. Deploy to Azure. Ya aquí lo mismo, ejercicio 2. La cuenta, me voy a asegurar de la password. Voy a hacer rápido esta parte. No voy a cambiarle el sistema operativo, sí le voy a cambiar el tamaño. Entonces, me voy a la plantilla. Y le vamos a agregar el valor. Y vamos a guardar. Esperemos que haya sido eso. Vemos de nuevo si pasa la validación. Ahora me dice que hay error acá. Ya. Esto me está pasando estos días. ¿Por qué? Porque yo le había comentado que la suscripción que tenemos nosotros es una suscripción de partners. Y las suscripciones de partners nos están limitando un poco Microsoft por el tema del COVID. Entonces no me permite crear recursos de ciertos tamaños. Veamos si le cambio el tamaño a una más chica y me deja pasar. Hasta el momento sí. Me voy a Deployment in Progress. Y ahí ya tomó la plantilla. Ahí ya está empezando a trabajar. Me voy aquí al ejercicio, al otro que teníamos del balanceador.
Entonces aquí están los recursos, aquí está el balanceador, tengo que decirle cuáles van a ser los servidores que van a estar por detrás. Entonces voy a buscar los servidores que están en la Virtual Network ejercicio 1, Virtual Machine, ahí está nodo 1, y todavía no me aparece el nodo 2, pero añadir. Ahí en un rato debiese aparecer la otra máquina que ya habíamos creado. Aquí se está desplegando la otra plantilla. Comenzó a las 4:33. Son las 4:34 y ya ha creado todos estos recursos. Entonces ahí va a seguir un rato. Miren, ya creó todo el balanceador, creó el almacenamiento, creó la Virtual Network. Ahora ya está creando las máquinas virtuales como tal. O sea, todo esto ya pasó en un minuto. No como en el otro que yo me verá como al menos 3 minutos solo para parametrizar una máquina. Después tenía que ir a la otra máquina, tratar de darle los mismos parámetros. Quizás en esta desconozco si me equivoqué al crear la segunda máquina y la mandé a otra subred. Justamente eso es lo que me ayuda a la plantilla de RM, a que yo no me equivoque en dar parámetros, sino que simplemente esto está declarado en la plantilla y yo la reutilice en todo momento. Ahí se está creando. Bueno, mientras se crea el pool. Ya, entonces ustedes más o menos ya espero que vayan viendo que un poco la diferencia, o sea, se empieza a sentir la diferencia entre crear un recurso uno a uno a través de la interfaz gráfica, que está bien cuando me piden solamente un recurso nuevo, pero o sea, comparándolo a que yo tenga que levantar una granja de servidores, 4, 5, 6, que levantar clúster, etcétera, muy distinto. Entonces, en cuanto a tiempo, ahí terminó el deployment, vamos a ir al resource group, ejercicio 2, y ya me creó toda esta estructura. Entonces me dejó lo mismo que yo estoy tratando de hacer acá, incluso creando este backend pool, que fue lo que se demoró. Esto ya lo hizo completamente. Me voy al balanceador de esa plantilla. El backend pool ahí está creado, están asociadas las dos máquinas virtuales. Entonces, incluso ya se generaron unos nateos. Si yo entro, por ejemplo, a través de la IP pública de ese balanceador, a través del puerto, por RDP al puerto 5000, que es lo que voy a ver yo aquí en esta regla nateo, que yo por afuera, y esto también lo configuro yo, o sea, esto es, aquí sale puerto 5000, pero ustedes pueden intervenir en la plantilla y poner el puerto que ustedes deseen. Entonces yo públicamente voy a entrar por el puerto 5000, ¿y para qué? Para conectarme al escritorio remoto. Entonces, así no expongo directamente el puerto 3389 hacia internet. Eso entonces lo creo. Y si entro con el puerto 5001 a la misma dirección IP del balanceador, que sería esta, voy a entrar a la máquina, a la VM1. Entonces, todo esto me lo hizo en cuánto, o sea, 2 minutos que creamos toda esta estructura, todo estos set de recursos, fue súper rápido. Y aquí no sé, o sea, tendría que ir a buscar por qué no pude agregar la otra máquina. Veamos, no sé si tengo la opción de... Quizás no pertenece, no le puse a la misma subred. Puede que haya sido eso. Entonces ahí, por ejemplo, ahí yo ya lo hice distinto. O sea, justamente cometí un error. Me imagino que fue eso, de haberlo dejado en otra subred. Si era una IP pública. Ya. No lo voy a ver ahora. Entonces, tenemos estas plantillas. Miren, el ejercicio 2, acuérdense que yo lo parametricé, le puse más cosas, y en realidad cualquier tipo de grupo de recursos que tenga Azure, yo tengo esta información. Como había dicho hace un momento, no sé si ahí tomaron esa parte, que me permite manejar, o sea, ¿por qué es bueno manejar esto a través de plantillas? Porque también yo voy teniendo un poco de auditoría, información de lo que está pasando sobre esa plantilla. Entonces, voy aquí en Deployments. Se puede copiar una o más máquinas bajo este balanceador con una de las máquinas. No te entiendo mucho, Rodrigo. O sea, si quieres poner el audio y me pregunta, me aclara esa pregunta que me estás haciendo por el chat. O sea, en un periodo de alta carga, yo ¿Ya? quisiera agregar de las
copias de las máquinas que tengo bajo el balanceador. Copiar ¿Sí? una o n máquinas. ¿Lo puedo hacer con una de las plantillas ya o una de las máquinas ya existentes? Correcto, sí. Y ahí yo te sugiero utilizar un servicio que también, o sea, son de máquinas virtuales, que no sé si has escuchado, que se llaman los Scale Set de Azure. Entonces los scale set son justamente para este escenario en que yo, no sé, voy a levantar una aplicación que, por ejemplo, necesito que escale en demanda, o sea, que suba recursos o los baje en base al uso. Entonces los scale set, cuando levantan un scale set, ustedes eligen el sistema operativo, Windows o Linux, y este ya viene preparado para que yo lo que monte se escale automáticamente. O sea, no tengo que entrar aparte a crear una regla y puedo ocupar el mismo balanceador, o sea, la misma funcionalidad de balanceador y asociarlo a este scale set. Entonces, así va a ser rápido. Ok, gracias. Ya. Entonces, bueno, vimos que ya creamos todos estos recursos. Y en realidad, ¿qué pasa con cualquier recurso Nature? Miren, aquí yo el otro día, sí, y cómo partí adentrándome en este tema de plantilla RM, porque estaba buscando una solución para montar una especie de hosting en Azure, un hosting un poco a nivel corporativo que tenemos nosotros. Entonces, partí diseñando mi solución, diseñando una arquitectura por capas, y hasta que llegué con un script ARM que se llamaba un clúster de CentOS en Azure. Entonces, en realidad por eso empecé a entrar en la parte de plantilla RM. Entonces, viste este mismo script de desplegar un clúster de CentOS en Azure. Este script me pregunta cuántas instancias de máquina yo quiero levantar. Puedo elegir de 2 a 10 y es parecido a este mismo script que estamos levantando. O sea, tengo que dar una IP pública, etcétera. Y con este script yo partí. Entonces, yo tomé como base este script. ¿Por qué? Porque me creaba el clúster de CentOS automáticamente. Y lo que hice fue mezclar y empezar a agregar más cosas a este script. Pero este fue mi base. Entonces, después agregué, o sea, cambié este script para que el balanceador, porque hizo un clúster de MySQL en ese caso, yo cambié este script para que el balanceador no fuera público, sino que fuera privado, porque ahí separé las capas. Y después sumé el otro, empecé a agregar el otro script para hacer el mismo que estamos haciendo ahora, junté los dos scripts. Entonces tomé el del balanceador público con el balanceador interno, ahí empecé a modificar, y también en 4 minutos levantando una granja de servidores separado por capa. O sea, en realidad uno ya entrando a esta definición, al código de la RM, uno ya empieza a entenderlo. O sea, yo no soy, como les dije el otro día, yo no soy desarrollador y ya empiezo a entender el contenido de ese código. Ya, entonces miren, ustedes pueden tener varios recursos que lo hayan creado o no con plantilla ARM, pero ¿qué pasa si yo quiero tener todo esto como base? O sea, yo quiero tener un escenario en caso de que, no sé, me pase algún desastre y yo no tengo la posibilidad no tengo, quizá por temas de costos, no puedo comprar servicios de respaldo de máquina, pero sí al menos quiero que si algún día pasa algo con mis servicios, yo los pueda recuperar de cero rápidamente. ¿Qué podría hacer aquí? Miren, hay un botón aquí dentro de Resource Group que se llama Export Template. Entonces voy, pincho este botón y aquí está el script ARM completo, pero que están todos los recursos incluidos. O sea, está el balanceador, yo voy viendo más acá, está la Virtual Network y ya está todo asociado. Entonces yo puedo descargar este script y después puedo utilizarlo y cuando hago el despliegue lo voy a hacer de forma rápida. Ya, entonces, ¿cómo ustedes pueden empezar a jugar, a crear sus propias plantillas? Lo primero, vamos a utilizar Visual Studio. Recuerden que Visual Studio no es o sea, si bien es una herramienta que uno paga a través de una suscripción, pero hay una versión community que todos pueden descargar y empezar a utilizar. Entonces aquí, en el Visual Studio, se van a crear un nuevo proyecto. Aquí hay unas plantillas, en este caso voy a ocupar Azure Resource Group. Voy a dar clic en Next. Plantilla ARM ejercicio 3. Clic en Create. Y aquí automáticamente el Visual Studio me da la posibilidad, y miren, y se conecta directamente a las plantillas de inicio rápido de GitHub, o me da plantilla a nivel de Visual Studio. Entonces aquí está el scale set, ya está un poco, el icono lo muestra que el scale set se trata como de escalar máquinas.
Entonces aquí lo que estamos haciendo ayer de la web app, o sea, más SQL, todo esto me va a aparecer automático, o yo puedo ocupar las mismas plantillas de GitHub. Entonces, la plantilla, quiero buscar la que recién estábamos haciendo. 2 máquinas virtuales en un balanceador. Aquí está el nombre. 201, 2 voy a buscar esa misma, para que vean que, o sea, incluso hasta antes de buscar en GitHub, yo la podría buscar acá. Entonces voy y busco el 201. 201, 2 bien. Tiene que estar más arriba. Esta es la plantilla. Le doy clic en OK. Y ahí me sale un despliegue. Esta plantilla te permite crear 2 máquinas virtuales con un availability set y configurar reglas de nateo. Y si yo veo la descripción, es la misma descripción que aparece aquí en GitHub. Le doy clic en OK. Entonces, aquí está aquí me aparece, bueno, los archivos de la plantilla. Entonces aquí está la plantilla RM como tal y hay un archivo, siempre se crean 2 archivos JSON. Uno que es la plantilla y otro que se llama el archivo de parámetros. Lo que me estaba preguntando a mí, que eligiera un nombre, que eligiera un tamaño. Todo esto viene aquí mismo. Entonces aquí está la plantilla. Recuerden que a este yo le había cambiado, por ejemplo, que me ofreciera más otra opción de tamaño. Entonces aquí, como mi tamaño preferido, es el valor por defecto, o sea, no lo estoy borrando aquí de las opciones disponibles, sino que estoy agregando únicamente una opción, le estoy agregando otro valor por defecto. Ya, es lo único que le voy a cambiar. Y como yo puedo hacer el despliegue, podría hacerlo aquí directo y como lo hicimos ayer, deploy. Bueno, ayer le dimos build, creo que era, o publicar la aplicación, pero aquí le doy en deploy. Pero esta es la misma plantilla que estamos viendo. Pero ¿qué pasa? O sea, yo ahora quiero mejorar la plantilla, quiero agregar más recursos. Por ejemplo, me voy aquí a añadir recursos. Y quiero agregarle ahora un storage account. Entonces le voy a poner un nombre. Ignite Storage. Le doy a añadir. Y se creó el Ignite Storage. Entonces aquí yo lo veo un parámetro. Se crea automáticamente la parametrización y me da las opciones disponibles. ¿Por qué? Porque yo tengo que elegir un tamaño para ese storage o un tipo de storage. Me voy aquí a la, bueno, en variable también, y se carga sola las variables. ¿Por qué? Porque va a tomar el nombre que yo le estoy, o los parámetros que yo le estoy dando acá, que va a ser el tipo de storage. Y aquí es donde va a crear el storage. Entonces lo agregó automáticamente al código. Y así yo voy creando más cosas. O sea, este código, acuérdense que tenía bueno, el tamaño de la máquina, tenía las reglas de balanceo, la IP pública. Aquí tiene las interfaces de red. Aquí están las subredes. Aquí está creando, bueno, aquí crea la red virtual. Aquí crea, está creando las subredes. Entonces yo puedo agregar más subred aquí. O sea, voy copiando esto y voy agregando otra subred y le voy dando el espacio de direcciones que corresponde. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya tengo todo esto y voy a buscar, quiero ver ya mis plantillas. Entonces, aquí tengo 2 formas de despegarlas. Le doy aquí, clic en deploy, doy nuevo. Entonces, ¿dónde quiero desplegarla? La quiero desplegar en mi cuenta. Empieza a leer mi cuenta de Azure. Como les digo, traten de tomar estos ejemplos porque del GitHub sobre todo, porque así uno va a entender más o menos la lógica de la plantilla. En realidad no es tan complejo como pudiese verse, o sea, para nada. En realidad uno que cuando no es desarrollador, es más que nada uno que pueda copiar y pegar código y con eso ya uno después ya va viendo, se va acostumbrando a utilizar esto. Ya, no sé cuál es el error acá. No me deja utilizar.
no me deja crear el resource group con ese nombre. Bueno, aquí está esto. Voy a ocupar el grupo de prueba. Y aquí le doy clic en deploy. Y si le doy eso, se va a ir a crear en ese resource group de prueba Central US. Le voy a dar clic en deploy. Y aquí me pregunta los valores. Acuérdense que esto está parametrizado. Entonces le voy a dar lo mismo. Aquí. Y ahí va a estar haciendo el despliegue. ¿Cuál es otra forma de hacer el despliegue? Bueno, a través de, si yo no tengo una plantilla que esté en el, o sea, que no esté en GitHub y la creé yo directamente desde cero, otra forma de desplegarlo es, por ejemplo, aquí yo me voy en la búsqueda del portal de Azure y le doy Deploy Custom Template. Entonces me voy acá y se me va a ir a una pantalla que dice, ¿cómo vas a hacer tu despliegue? O sea, yo aquí le voy a dar la opción de escribir mi propia plantilla en el editor. Aquí está una plantilla por defecto vacía. Y aquí tengo dos opciones. Miren, aquí yo tengo un script RM que hice hace un par de semanas que les comentaba que hice un clúster de CEMP con balanceador, etc. Entonces aquí tengo mis dos parámetros, o sea, mis dos archivos JSON, el Azure Deploy y el de los parámetros. Si yo lo abro y veo el contenido, voy a abrir los dos. Entonces, si veo el contenido, aquí está el Azure Deploy, que es la plantilla como tal y tiene toda la información. Yo le di opción de elegir más máquinas virtuales, etcétera. Y aquí está lo que me pregunta los parámetros de la plantilla. Entonces, aquí tengo dos opciones. Uno, que tome toda esta información, le doy control A, control C, voy aquí y reemplazo con el contenido de esa plantilla. Entonces, se cargó todos los parámetros automáticamente. Le doy clic en Save. Esa es una forma. Y la otra forma es que, bueno, le dimos, acuérdense aquí recién a editar plantilla, entonces ahora los parámetros. Los parámetros es lo mismo, o sea, yo puedo tomar el archivo de estos de parámetros, voy acá y lo reemplazo, save, y aquí ya me quedó todo el... Bueno, este es un script, como yo decía, un poco más complejo, pero lo único que me pregunta son nombres, o sea, ya toda la lógica del script está creado aquí dentro. Entonces, yo solamente tengo que agregar los nombres y ya que resource group pertenece. Entonces vamos, no sé, le doy ejercicio 2 y voy creando. Web VMs, admin, y esto como son máquinas CentOS, aquí puedo poner una llave SSH o una password. En este caso voy a poner una password. ¿Cuántas instancias? O sea, aquí este script, el que tomé como base, creaba de 2 hasta 10 instancias. O sea, puedo elegir hasta crear 10 instancias o 2. Nombre del set de disponibilidad, y aquí voy llenando todos estos datos. Entonces, es una forma de hacerlo. Y lo otro, acuérdense que aquí copié el código que estaba en mi blog de notas y lo pegué ahí. Y la otra forma es que si yo ya creé la plantilla y tengo mi archivo, me voy de nuevo a Deploy Custom Template. También escribir mi template en el editor, pero aquí me voy a cargar archivos. Entonces aquí voy, esto lo tengo en D, en Visual Studio, RM Template, entonces le doy aquí el Azure Deploy. Entonces me cargo automáticamente plantilla, clic en Save, y también para los parámetros, también le voy a cargar el archivo con los parámetros, y lo único que tengo que hacer es ya poner los nombres de los recursos que estoy creando. Aquí un ejemplo, miren, ¿se acuerdan que en la otra plantilla por defecto, bueno, el nombre de la VNet, cuando yo lo veía en las variables decía mi VNet y le ponía un prefijo 10.0.0 algo? Ya, aquí yo, quiero tener la posibilidad y me puse como parámetro que yo eligiera el direccionamiento, o sea, que no fuera a cargar en la plantilla, sino que aquí yo le voy a dar el nombre del espacio de direcciones que voy a utilizar la VNet y voy a crear
estoy creando aquí 3 subredes, uno para una capa web, uno para la red del clúster y otro la red privada del clúster. Entonces, ya cada una de esas yo le voy a agregar la dirección, la subred que corresponda. Entonces, si bien yo partí con el script chico, entre comillas, no era tan chico tampoco, pero partí con esto y veamos cómo se veía este script originalmente. Miren, todos los parámetros que me pide ese script, y fíjense que son muy parecidos a lo que yo estoy utilizando en el script que desarrollé. Pero lo único que solamente yo le agregué más parámetros porque quiero levantar mi granja completa de servidores. Y en realidad eso es lo que hoy día, bueno, yo utilizo. O sea, si me voy aquí a los grupos recursos, yo tengo un grupo de recursos que se llama Ignite Hosting. Y aquí todos estos recursos lo creé con ese script. Lo único que dejé fuera una máquina virtual que después creé para hacer unas pruebas internas, pero todo lo otro lo hice a través de este script. Y como puedo ir viendo aquí la información, o sea, si yo quisiera después reutilizar no sé, tengo que por alguna forma hacer una mantención, hice algún cambio y tengo que volver a desplegar, o sea, borrar todo el recurso y volver a desplegarlo, me voy aquí en Export Template y guardo toda la plantilla para poder reutilizarla. Es una forma, ahí se está generando plantilla, se demora un poco más que el otro recurso, el grupo de recursos que vimos hace un rato porque esto es un poco más compleja, pero ahí está todo lo que hace el script ARM. Si me voy aquí en el Resource Group a Deployments, tiene que haber uno acá que me dice Microsoft Template. Si me voy aquí a Microsoft Template, esa es la plantilla ARM que utilicé y si yo borré, por ejemplo, todos los recursos, yo puedo dar aquí clic en Redeploy y se empiezan a crear de nuevo. O sea, aparte queda el historial de la plantilla ARM que yo utilicé anteriormente y puedo utilizarla como base para poder levantar todo de nuevo. Entonces, acuérdense, tenemos aquí el Visual Studio. Esta es una de las herramientas, bueno, obviamente es lo más transparente que uno puede utilizar. Y la otra herramienta que también es de Microsoft es el Visual Studio Code, que está así totalmente gratuita. No tiene toda la inteligencia que tiene el Visual Studio, pero es como está en el intermedio entre un Notepad++ y el Visual Studio. O sea, aquí igual yo puedo hacer muchas cosas, automatizarlas. Entonces, como yo debiese hacer mis plantillas, aquí hay cosas que tengo que sí hacer un poco más manual. Quiero ver las extensiones, ¿dónde están? Extensiones. Entonces, Azure ARM Template. Tengo que agregar aquí la extensión de las plantillas ARM, tengo que instalarlo. Entonces, mientras estoy haciendo eso, finalmente voy aquí y voy a copiar aquí. ¿Te añadió? Sí. Archivo, abrir archivo y le voy a dar una dirección web. Entonces aquí le puse una dirección web justamente de un script que ya está en el GitHub. Y es lo mismo, o sea, parecido a lo que estamos haciendo ahora, o sea, hace un rato con el Visual Studio, pero aquí lo hago con esta herramienta. Lo único que con esta herramienta yo no puedo llegar y desplegar directamente hacia Azure, sino que tengo que copiar el contenido, creo estos archivos JSON, los guardo en una ruta y después los tomo estos archivos JSON y los cargo en el portal de Azure con la opción que les mostré del Deploy Custom Template. Entonces ahí llamo a ese archivo JSON. Entonces aquí, ¿cuáles vienen siendo los tips importantes? Lo primero, y vamos a devolvernos aquí a la presentación. Voy a tomar este link lo vamos a abrir ahora mismo. Ese es uno, y el otro el que estaba en la portada de la presentación. Finalmente, igual a través de, o sea, con los dos van a llegar a cosas parecidas. Entonces, aquí está Azure Quick Start Template. Ustedes van acá y van a ver toda la lista de speaks que han subido tanto Microsoft, Partner, gente así dentro de esta comunidad.
van a estar todos aquí los scripts cargados. Entonces aquí yo veo, y por ejemplo, crear una máquina virtual en Azure con un force de AD, así directamente, no tengo que ir a levantar AD aparte, sino que esto lo va a hacer solo por mí. Y aquí veo todas las plantillas, están separados por el tipo de servicio. Entonces ahí hay un montón de plantillas listas para utilizar. Por ejemplo, no sé cuántos aquí utilizan, bueno, ya no se ocupa tanto el SharePoint Server porque se está tratando de llevar todo a la nube con SharePoint Online, pero aquí yo podría, por ejemplo, hacer un despliegue directamente de SharePoint a través de una plantilla de red. O sea, así de fácil puedo empezar a automatizar este proceso. Entonces le doy nombre a la granja SharePoint, cuál va a ser la subred del SQL, la subred de la D. Todo esto ya viene automatizado. Y la otra es directamente en GitHub. Ustedes van a GitHub, ver los Azure Quick Start Templates y encuentran también todos estos templates que estábamos viendo. Entonces, si me voy aquí al 201-1, vamos a encontrar justamente los parecidos que estamos haciendo. Entonces, creo que era este, el 1 o el 2. Entonces, aquí, por ejemplo, hay otro ejemplo: crear dos máquinas virtuales bajo un balanceador interno y configurar reglas de balanceo para esas máquinas virtuales. Entonces, ustedes aquí pueden ocupar esto, o sea, tómenlo como base, partan con el script así tipo de este estilo, o sea, o sea, que sea medianamente básico, pero ustedes van a entender la lógica y después van a poder empezar a complementarlo y agregarle aquí. Como esto hace un balanceador interno, ustedes después ya van a poder crear una aplicación multicapa, le van a poner un balanceador público, van a levantar servidores web, van a balancear esos servidores web, le van a agregar quizá una capa, algún firewall entre medio. Todo eso lo pueden hacer a través de las plantillas ARN. No sé si tienen dudas, ya estamos en la hora. Aprovechamos de dejar espacio a preguntas, si alguien tiene. Estas pruebas que tú dices ahí ahora, me parece que por ahora no se podrían hacer, que ayer dijiste que mientras dure esta emergencia, está para las cuentas free o gratuitas, no se podría crear máquinas, no me acuerdo bien. Máquinas, sí, exacto. Máquinas no se pueden crear, pero sí se pueden crear algunos recursos de PaaS. O sea, sí, como lo que creamos ayer, los sitios web, eso sí, porque no es que yo levante una máquina virtual dedicada para mí, pero sí pueden probar con sobre todo servicios PaaS. Y también aquí ustedes pueden encontrar plantillas que también crean sitios web así derechamente. Las máquinas virtuales van a estar limitadas, pero no me acuerdo cuánto tiempo. O sea, va a ser algunos meses más, me imagino, a nivel de cuenta gratuita. O sea, esto, cuando uno tiene una suscripción a nivel corporativo, no va a tener esa limitante. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Respecto a lo que estamos viendo de Azure, también vamos a pasar por Azure Repos dentro de lo que es DevOps. No vamos, o sea, dentro de estos 5 días no vamos a alcanzar a ver DevOps. Por ejemplo, mañana lo que viene, y lo tengo aquí en el... Mañana lo que vamos a alcanzar a ver es ver un poco cómo llevar los datos que tengo on-premise, ya estamos hablando directamente de motores de base de datos, cómo llevarlo a la nube. Y aquí vamos a utilizar uno de los servicios de Azure que se llama el Data Factory. Y esto tiene, o sea, me sirve tanto por un tema de tanto de BI o solamente mirar mi base de datos y modernizarla y llevarlo a un servicio PaaS. Y el día 5, que es el último día, vamos a ver un poco de Power BI y cómo yo podría sacar información de Power BI, información útil, de los recursos que yo tengo en Nacho, tanto a nivel de monitoreo, costos, etcétera. Entonces, o sea, no es el objetivo de estos días ver un poco de DevOps. Ok, gracias. Considerando que era un servicio, yo pensé que también lo iban a pasar el día de hoy. Por eso. Sí, o sea, DevOps está para como un curso completo solamente de DevOps, porque en realidad es uno de los cursos más grandes y complejos que hoy día tenemos en Nacho. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, muchachos, los libero por el día de hoy. Nos estamos reuniendo mañana a la misma hora, a las 4 de la tarde. Bueno, recuerden que damos algunos 5 minutos para que se termine de conectar todos, pero partimos mañana entre 16 y 16:05. Recuerden que yo estoy grabando la sesión, así que las vamos a considerar todo para mandarlo dentro de un único correo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Gracias, Rodrigo. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao, chao.